La historia comienza con una niña que acompaña a su padre a la granja. Después de terminar el trabajo, él la llama para que regresen juntos. Ya en casa, ella observa un gran mapa de Ettia. Alrededor del continente donde viven, todo parece sumido en la oscuridad. El mapa muestra solo el territorio conocido, rodeado por zonas sombrías. La niña no entiende eso y, llena de curiosidad, mira a su padre y quiere saber ¿qué existe más allá del continente? Una duda que ni siquiera él puede responder. Él conoce bien a su hija y sabe cuánto le gusta descubrir cosas nuevas. Quisiera tener una respuesta que darle, pero no la tiene. El padre cuenta que todos los humanos, así como ella, nacieron con ese deseo de saber más. Solo que, cada vez que alguien intentó entrar en esas regiones oscuras, todo terminó en tragedia. Explica que existen 4 demonios que vigilan las direcciones del continente: oeste, este, norte y sur. Todos los grupos que intentaron cruzar esas fronteras nunca regresaron. La niña se asusta. El padre continúa y dice que, mientras esos demonios sigan vivos, nadie descubrirá lo que hay detrás de esas sombras. Habla sobre los tesoros usados por los héroes, armas sagradas capaces de enfrentar a esas criaturas. Y hasta que surja un verdadero héroe con uno de esos tesoros, nadie podrá vencerlos. Eso solo hace que sus ojos brillen más. Quiere convertirse en una heroína y quiere ayudar a la humanidad a conquistar nuevos territorios. Varios años después, Alicia despierta dentro de una carreta que avanza por los límites del continente. Ahora forma parte del grupo de héroes elegidos. Con firmeza, sostiene la cadena colgada en su cuello y murmura que ha llegado el momento de realizar el sueño de expandir la tierra de los humanos. No está sola en esta misión. Otros héroes acompañan el viaje. Durante el trayecto, comienzan a conversar y presentarse. Uno de ellos es Katz, dueño de la guadaña de agua, su tesoro sagrado. Luego viene Orgus, con el arado muscular. Y así siguen, compartiendo sus nombres y poderes. Alicia, por otro lado, prefiere quedarse en silencio. Solo observa. Otro miembro del grupo, Stefan, avisa que están acercándose al destino. Algunos susurran que Stefan es el más poderoso entre ellos. La carreta se detiene de repente. El cochero avisa que desde allí no es posible continuar con el vehículo. Se preparan para bajar, pero pronto comienzan los ataques. Los demonios aparecen de repente y eliminan a los cocheros sin darles oportunidad de reaccionar. Ante el peligro, Stefan asume el liderazgo y organiza a los héroes en escuadrones. Arqueros y lanceros parten al combate. Él decide luchar al lado de Alicia, y juntos enfrentan a los monstruos que quedaron. El arma sagrada de Alicia se llama Golondrina de Piedra, y la usa junto a Stefan. En la cima de una montaña cercana aparece uno de los señores bestiales. Comienza a decir que el mundo surgió del caos, y por eso él también habría venido del mismo lugar. Mientras la batalla continúa, los héroes avanzan, enfrentando a las criaturas y atravesando una caverna hasta alcanzar lo alto de la montaña. Stefan está emocionado. Quiere entrar en la historia como uno de los primeros en derrotar a una bestia legendaria. Cuando llegan al Monte de la Luna, el verdadero enemigo aparece, un ser imponente y aterrador. Su nombre es Clevatés del Claro de Luna. Su mirada es paralizante. Stefan admite para sí mismo que eso lo intimida. Aún así, cree que pueden vencerlo. Al fin y al cabo, son los 13 elegidos por el rey de Haydn. Promete que juntos convertirán esa batalla en una leyenda. Pero antes de que puedan hacer algo, Clevatés ataca a distancia. Sin siquiera moverse, lanza a Stefan contra una roca y lo mata inmediatamente. El shock es general. Otro héroe intenta asumir el control y animar al grupo para seguir luchando, pero también muere enseguida. A medida que los héroes se acercan, Clevatés elimina a uno por uno, sin moverse de su lugar. En cierto momento, Alicia entiende lo que está ocurriendo. Grita a los demás que los ataques vienen de las sombras. Si quieren sobrevivir, deben huir de ellas. Muchos no saben qué hacer, pero ella empieza a actuar. Corre por las laderas, salta entre las rocas, intentando evitar los golpes furtivos. Una de las colas se acerca. Es la primera en conseguir ver el ataque antes de ser alcanzada. Activa el poder de su arma sagrada y golpea a Clevatés, dejando una pequeña grieta en su cuerno. Los ojos de la criatura brillan con sorpresa. No había tenido contacto con humanos en 1000 años y, por lo que sabía, eran frágiles como insectos. Ahora se preguntaba qué había cambiado en ese tiempo. ¿Qué motivaba a esas personas? Necesitaba entenderlo. Quería descubrir más. Y para eso, tendría que investigar. Ninguno de los héroes sobrevivió.
Alicia es la última en caer, vuela por los aires y acepta el final. En pensamiento, pide disculpas a su padre por no haber podido cumplir su sueño. En la capital Idirat, las personas siguen con sus rutinas, sin imaginar lo que está a punto de suceder. De repente, Clevates aparece justo en el centro de la ciudad. El miedo se esparce. Está allí por un único propósito. Quiere saber por qué los héroes invadieron su reino. Recuerda que dijeron haber sido enviados por el rey de Hyden. Por eso, decide que va a eliminar todo a su alrededor hasta encontrar a ese rey. Mientras tanto, los ciudadanos huyen y los caballeros intentan reaccionar. Arqueros disparan contra él. Clevates se defiende y corre por los tejados, en dirección al palacio. Los guardias refuerzan la defensa y lanzan varias flechas, pero ninguna lo alcanza. Observa los ataques con calma. No eran tan fuertes como imaginaba. Seguían siendo débiles, y eso no lo afectaba en nada. Con un golpe de sus colas, derriba la muralla como si fuera papel. Viendo que no consiguen contener la amenaza, uno de los caballeros corre para avisar al rey. Dice que un demonio ha invadido la ciudad. El rey no se sorprende. Si han llegado a ese punto, es señal de que los héroes han fallado. Se levanta del trono y se dirige a una puerta especial. El caballero insiste en que es mejor huir, pero el rey no está de acuerdo. Afirma que no serviría de nada correr. El demonio lo encontraría de todas formas. Y solo hay una cosa que aún puede salvarse: la forja. El fuego de Hyden necesita seguir encendido. Afuera, los caballeros continúan intentando detener a Clevates, pero los ataques no tienen efecto. El monstruo recuerda la espada que Alicia usó y cómo logró herirlo, aunque fuera levemente. Eso lo hace pensar que, si los humanos son dejados en paz, podrían evolucionar y convertirse en una amenaza mayor. Ellos no invaden el territorio humano, pero los humanos desean conquistar el suyo, y eso ya es razón suficiente para reaccionar. El rey se acerca a la puerta que lleva a la forja, pero, al abrirla, Clevates aparece. Observando la ropa y el entorno, el demonio entiende de inmediato que ese hombre es el rey. Habla en la lengua de los humanos, lo que causa asombro. El rey no puede creer lo que está oyendo. No cree que un ser como ese debería saber su idioma. Clevates le advierte. Pide que tenga cuidado con lo que dice, pues sus palabras pueden decidir el destino de toda la humanidad. Y no está hablando solo del pueblo de Hyden, sino también de los reinos de Dorn, Olg, Shrada y Bent. Clevates miró al rey con seriedad e hizo una pregunta directa. Quería entender por qué él deseaba su muerte. El rey, sin embargo, no vio razón para justificar nada a un ser como él. Sin paciencia para insistir, Clevates terminó la conversación allí mismo, quitándole la vida al rey con un solo movimiento. Después de eso, dejó el palacio atrás. En su mente, si los humanos representaban una amenaza a su territorio, entonces debían ser eliminados. Para ello, necesitaba reunir fuerzas, levantar un ejército y poner fin a toda la humanidad. Mientras se alejaba, un llanto agudo llamó su atención. Era un bebé. Cerca del sonido, una mujer gravemente herida usaba sus últimas fuerzas para mantener al niño en brazos. Clevates se acercó, curioso. Al darse cuenta de que se trataba de un humano, su reacción inicial fue de indiferencia. Sin embargo, la mujer se dirigió a él con una súplica inesperada. Quería que él salvara al bebé. Aquello lo dejó sorprendido. Preguntó si ella estaba en su sano juicio, ya que rogaba justamente al responsable de toda la destrucción. Recordó que su objetivo era acabar con la humanidad y que, si el niño moría, la culpa era del destino, por haber nacido en Hyden. Aún así, la mujer insistió. Dijo que el bebé no había elegido nacer allí. Clevates parecía poco afectado, pero entonces propuso un desafío. Si ella creía tanto que ese niño merecía sobrevivir, que se lo demostrara. La mujer, con la respiración débil, respondió que no tenía cómo hacerlo en ese momento, pero confiaba en que, en el futuro, el niño demostraría su valor. Y, con esas palabras, falleció. Pensativo, Clevates terminó por tomar al bebé. No estaba convencido, pero decidió observar en qué se convertiría. Al fin y al cabo, acompañar el crecimiento de un humano no llevaría tanto tiempo. El continente de Edtia era hogar de 5 clanes humanos distintos. El primero, Dorn, reunía a los mayores constructores y guerreros. El segundo, Orc, estaba formado por un pueblo del bosque, valiente, experto en caza y medicina. El tercer clan, Slada, vivía en los mares.
Sus miembros eran nadadores y navegantes excepcionales. Ya el cuarto grupo, Bent, estaba compuesto por bárbaros que confiaban plenamente en su fuerza bruta y vivían en medio de la naturaleza. Por último, los Haiden, el más antiguo entre los clanes, lleno de secretos y conocimiento técnico. Solo ellos dominaban el arte de crear armas mágicas, uniendo mineral encantado y maná. Esta habilidad, sin embargo, era un secreto guardado únicamente por la familia real. Como su principal ventaja era la sabiduría, los Haiden negociaban armas con los Dorn, y con el tiempo, ese intercambio promovió una convivencia pacífica entre las razas, dando origen a mestizos. Con ello, los Haiden de sangre pura se volvieron escasos. Fuera de Ettea, el continente estaba rodeado por tierras salvajes, dominadas por bestias mágicas. En las profundidades de la montaña Luna, Clevates alejaba a algunas criaturas que intentaban alimentarse del bebé. El llanto fuerte del niño lo hizo preocuparse, temiendo que eso atrajera más depredadores. Se acostó al lado del bebé y reflexionó sobre lo que podría hacer. Nunca antes había cuidado de un ser humano. En un intento de calmar al niño, acercó levemente su garra a la cabeza del bebé, transfiriéndole energía para hacerlo dormir. Funcionó por un tiempo, pero, como era de esperarse, poco después el niño se despertó y volvió a llorar. Irritado, Clevates lo tomó y lo arrojó en un agujero lleno de insectos, criaturas que, según él, no comían carne ni sangre, sino heces, y podían limpiar al bebé. Mientras observaba la escena, comentó para sí mismo que, por lo que parecía, estaba equivocado al presumir que los niños humanos crecían en pocos días, y se preguntó por qué escuchó a aquella mujer. Aún así, como había dado su palabra, no daría marcha atrás. El honor era algo que él aún respetaba. Decidido a acompañar el crecimiento del bebé para decidir el destino de la humanidad, se dio cuenta de que no podría hacerlo solo. Al fin y al cabo, los humanos necesitaban alimentarse, y él no tenía idea de cómo funcionaba eso. Fue entonces cuando recordó a Alicia. Necesitaba algo que ella tenía. Alicia había visto su casa ser quemada, perdido a su padre y luego enfrentado la derrota contra el propio Clevates. Cuando abrió los ojos, se preguntó si aún estaba viva. Al notar su presencia, intentó atacarlo, pero se dio cuenta de que no tenía su arma y que los cuerpos de sus aliados también habían desaparecido. Clevates afirmó que la había traído de vuelta a la vida usando un poco de su sangre mágica. Ahora, ella era una no muerta. Alicia se quedó sin reacción, y una pregunta invadió su mente. ¿Cómo podía él hablar la lengua humana? En ese instante, Clevates pidió, con toda naturalidad, que ella revelara sus globos inflables. Alicia se indignó por la osadía, pero él, con total seriedad, explicó que necesitaba alimentar al bebé. Como ella ahora contenía parte de su sangre, no podía negarse. Con mucha vergüenza, se quitó la armadura. Avergonzada, Alicia explicó que una mujer solo puede producir leche después de haber dado a luz. Desesperada por la humillación, pidió que Clevates acabara con ella de una vez, pero él no accedió. Mientras discutían, el bebé lloraba otra vez, y en lugar de lidiar con la situación, los dos comenzaron una conversación sin sentido sobre cómo él había encontrado al niño. Impaciente, Clevates insistió en que Alicia pensara en una solución. Sin mucho conocimiento sobre niños, ella terminó sugiriendo que encontraran una nodriza. Explicó que ese era el nombre dado a la mujer que alimentaría al bebé en lugar de la madre, pero para eso necesitarían dinero. El problema era que Clevates no tenía absolutamente nada. Alicia entonces comentó que en los alrededores de la montaña había muchas piedras mágicas. Podían vender algunas y conseguir el valor necesario. Pensó en atacarlo, pero sin su espada no tenía ninguna oportunidad. Después de considerar la idea, Clevates estuvo de acuerdo. Antes de partir, Alicia comentó que, en esa forma monstruosa, causaría pánico en las ciudades. Clevates rechazó la idea de dejarla ir sola. No pensaba alejarse del niño. Como solución, se transformó en un chico humano. A pesar de que el disfraz era bastante convincente, algunas colas seguían siendo visibles. Terminó escondiéndolas en una sombra que abrió bajo sí mismo. Sin embargo, un pequeño cuerno seguía a la vista. Ni siquiera se dio cuenta, y Alicia pensó que era mejor no decir nada. Antes de salir, decidió crear nombres para sí mismo y para el bebé. Eligió Clen para él y Luna para la niña. Solo después de eso, recordó preguntar el nombre de su compañera. Alicia respondió, y entonces partieron. Al encontrar un pequeño río, Alicia asumió la tarea de bañar a Luna.
Mientras la secaba, terminó recibiendo un chorro de pipí en la cara. Clem criticó su forma de lavar, secar e incluso cómo envolvía al bebé. Aún así, Luna parecía feliz después del baño. Clem señaló que su campamento no tenía nada útil. Alicia explicó que todo lo que no era esencial para la lucha había quedado en una posada al pie de la montaña. Él le ordenó que también se lavara, pues estaba cubierta de suciedad, y le entregó la ropa que había sido usada para envolver al bebé, pidiendo que la lavara. Durante el lavado, Alicia notó un escudo bordado en la ropa. Era el símbolo de la familia real de Hayden. Eso la hizo darse cuenta de que Luna probablemente era de la realeza. Mientras tanto, entre las ruinas del castillo, un soldado removía los escombros en busca de sobrevivientes. Al ver la destrucción causada por Clevates, recordó que la princesa había planeado huir con el hijo antes del ataque. Culpaba al rey por el fin del reino, pero aún tenía la esperanza de que alguien hubiera sobrevivido. Del otro lado, el general Dorrell observaba lo que quedaba del territorio de los Hayden. Ordenó que un mensajero fuera al emperador. Necesitaban actuar rápido para ocupar la región antes de que otra raza lo hiciera. El objetivo principal de Dorrell era el secreto detrás de las armas mágicas, algo que solo los miembros de la realeza Hayden sabían producir. También pidió que Maynard, su mano derecha, buscara a cualquier sobreviviente con sangre real y lo llevara. En otro lugar, Alicia confrontaba a Clem, le señaló el escudo y lo acusó de secuestrar a una niña de la realeza. Clem se mostró sorprendido. Contó que recibió al bebé de alguien que tenía exactamente la forma humana que él usaba ahora. Alicia no le creyó. Él insistió en que había encontrado a la niña entre los escombros, después de matar al rey, y que solo lo hizo porque fue atacado. Alicia explicó que con la muerte del rey, mucha gente comenzaría a buscar a la niña con derecho al trono. Cuando mencionó que solo un heredero Hayden podría activar la forja y forjar armas mágicas, los ojos de Clem brillaron. Le pareció una idea interesante, convertir a Luna en una reina y apoyarla desde las sombras. Alicia se preocupó. Tal vez había empeorado todo al revelar esa información. Clem pidió que fueran pronto a buscar una nodriza. Mientras seguían su viaje, Alicia intentaba convencerse de que nadie aceptaría a un tipo con cuernos liderando. Pero entonces, recordó que el pueblo Olk también tenía cuernos, lo que podría ayudar a Clem a mezclarse. Aún así, creía que, tarde o temprano, los humanos descubrirían la verdad e impedirían sus planes. Notaba cuánto Clem estaba obsesionado con Luna, y pensaba que, si algo le pasaba a la niña, eso podría acabar con toda la humanidad. Con eso en mente, decidió que proteger a Luna sería su nueva misión. En el camino, fueron sorprendidos por un grupo de bandidos. Uno de ellos golpeó la cabeza de Clem. Alicia, creyendo que serían fáciles de vencer, se quedó en shock al verlo caer sangrando. Gritó asustada, pero también fue alcanzada y perdió el conocimiento. No podía creer que, incluso con la sangre oscura corriendo por sus venas, estaba tan vulnerable. Algún tiempo después, despertó. Vio a su alrededor los rostros de antiguos compañeros, como si estuvieran camino a la batalla contra Clevates nuevamente. Por un breve instante, pensó que todo no era más que un sueño, hasta que escuchó a Clem ordenando que despertara. Fue entonces cuando se dio cuenta. Habían sido capturados por los bandidos, y él decía eso con una sonrisa en el rostro. Estaban siendo llevados en la carreta de los bandidos, junto con muchas otras personas. Lo que más llamaba la atención de Alicia era la forma tranquila en que Clem mantenía esa sonrisa serena en el rostro, lo que solo la dejaba aún más inquieta, ya que no tenía idea de lo que estaba pasando. Al menos notó que Luna estaba bien y dormida. Clem comentó que la pequeña había llorado hace poco, pero que ahora estaba en paz. Alicia se acercó a él, pasando discretamente entre los otros cautivos, y preguntó en voz baja por qué él, uno de los 4 reyes demonio, se había dejado capturar a propósito. Ella creía que, al cambiar de apariencia, también había perdido gran parte de su fuerza, y por eso fue derribado con un solo golpe. Clem dijo que su idea estaba cerca de la verdad, pero no era exactamente eso. Explicó que el proceso para alterar su apariencia también dejó su cuerpo tan frágil como el de un humano, algo que él mismo no sabía. Por eso, cuando fue golpeado por la espalda por sorpresa, terminó siendo noqueado. Alicia quiso saber por qué él aún no había escapado. Clem respondió que, mientras estuviera disfrazado como humano, pensaba ocultar sus verdaderos poderes hasta que Luna estuviera lista para convertirse en el próximo rey. Por eso, estaba dejando que las cosas siguieran su curso.
Además, quería entender mejor el mundo humano y descubrir por qué aquellas personas habían sido secuestradas. Entonces, decidió no huir. Alicia, notando lo tranquilo que estaba, intentó advertirle. Dijo que todos allí habían sido capturados por bandidos y que probablemente serían vendidos como esclavos. Pero también le pidió que no juzgara a los humanos basándose en las acciones de los bandidos, porque esos eran los peores entre ellos. No tardó en llegar la carreta al escondite de los bandidos. Allí separaron a los cautivos, hombres por un lado, mujeres y niños por otro. Uno de los prisioneros intentó escapar, lo que hizo sonreír a Dagarn, uno de los líderes del grupo, como si aquel sujeto acabara de comprar un billete directo al final del camino. Y tenía razón. Pocos segundos después, otro bandido lanzó una daga a la espalda del fugitivo, matándolo en el acto. Con el problema resuelto, Dagarn aprovechó para dejar la advertencia. Quien intentara hacer lo mismo, tendría el mismo destino. Luego, miró a Alicia y dijo que ella iría con él. Ni siquiera le dio tiempo de responder. Ya la estaba arrastrando hacia una de las casas. Mientras tanto, Clem observaba sin saber exactamente qué hacer, hasta que una mujer llamada Carme se acercó. Al notar que él sostenía a un bebé, pidió que su sirvienta, Nell, cuidara de Luna. Además de otras tareas, Nell también era responsable de amamantar a los bebés que los bandidos capturaban. El escondite de los bandidos estaba en una cantera, y en el fondo de un pozo había un lago. En el fondo de ese lago reposaba una antigua espada de hoja roja, protegida por una criatura misteriosa. Dagarn llevó a Alicia hasta Broco. Broco era el líder provisional de la banda de los cuervos, ya que el verdadero jefe, Sazak, estaba ausente. Aparentemente, tomó el control por la fuerza, pero nadie se atrevía a contradecirlo por culpa de su bestia mascota, Betty, que era capaz de despedazar a cualquiera con facilidad. Alicia reconoció a la criatura. Era un troll del oeste, y se sorprendió de que Broco la hubiera domesticado. Broco se comunicó con Betty, y la criatura respondió que quería jugar con un hombre. Él dijo que elegiría uno para ella, pero antes de eso, explicó a Alicia el motivo por el que la había llevado a su oficina. Los bandidos habían conseguido todos los cristales mágicos que ella había recolectado en la base de Clem. Broco también sabía que esos cristales provenían de la montaña de la luna, el hogar de Clevates. Ante las pruebas y la forma en que Alicia se mantenía tranquila frente a Betty, concluyó que ella formaba parte del grupo de los 13 héroes enviados desde Hayden para derrotar a Clevates. Supuso que ella volvía a Hayden con ese saco de cristales. Entonces llegó la noticia. La capital real ya había sido destruida por Clevates, pero, para los cuervos, eso era una buena noticia. Broco reveló que poseía una hoja rojiza, la famosa espada Mana Hiderita, que solo la realeza de Hayden sabía forjar. La que él tenía, sin embargo, era una falsificación. Su banda vendía esas espadas falsas a quienes no sabían notar la diferencia. Con la destrucción de la familia real, el valor de las espadas Hiderita falsificadas se dispararía. Sería una mina de oro. Sin embargo, Broco estaba tras algo más valioso: la espada verdadera, forjada por los reyes de Hayden y entregada a los héroes. Estaba convencido de que los demás héroes ya habían muerto a manos de Clevates, y que Alicia solo había sobrevivido porque huyó y abandonó a sus aliados. Entonces, quiso saber dónde estaba su arma, y las de los otros héroes. Como Alicia se negó a dar cualquier respuesta, Broco ordenó que Dagarn y Sachi la llevaran hasta la base de Clevates para buscar los tesoros. Dagarn sugirió que tal vez sería mejor usarla para recuperar otro tesoro que ya estaban buscando, pero Broco decidió mantener el plan actual. Aún dijo a Dagarn y Sachi que podían cansar un poco a Alicia antes del viaje, solo para asegurarse de que no causara problemas. Mientras tanto, Clem estaba trabajando como camarero en la posada administrada por Carm. Varios bandidos intentaban acercarse a ella, pero lo que realmente llamaba la atención de Clem era Nell, que en ese momento estaba alimentando a Luna. Además de cuidar a los niños, Nell también trabajaba como camarera y era constantemente atormentada por los bandidos. Clem servía la comida sin quejarse, y muchos se sorprendían de la forma en que trabajaba. Carme, por otro lado, sentía algo extraño en él. Suponía que Clem era un orc por los cuernos, pero la piel muy clara y la mirada intensa parecían las de un asesino. Dos bandidos comenzaron a provocar a Nell y terminaron arrastrándola lejos. Pasaron la noche haciendo cosas malas con ella, y cuando terminaron, dejaron su cuerpo lleno de marcas. Nell no se quejó,
Simplemente se levantó y volvió a alimentar a Luna, como si aquello fuera parte de la rutina. Poco después, los dos bandidos empezaron a sentirse mal. Cayeron al suelo, tomados por una debilidad repentina, y pronto fueron tragados por la sombra de Clem. Nell llegó para alimentar a Luna y la encontró en los brazos de Clem. No tenía idea de lo que había pasado con los dos hombres y ni siquiera parecía importarle. Simplemente tomó a Luna y fue a un cobertizo para darle de mamar. Clem fue con ella y se sentó a su lado, pidiéndole que le contara sobre sí misma. Quería saber si también era parte de los cuervos y qué hacían exactamente. Clem dijo que podía hablar mientras alimentaba a Luna. Solo tenía curiosidad, nada más. Nell contó que siempre vivió allí. Esa vida era todo lo que conocía. Nunca tuvo padre y solo recordaba a su madre de espaldas. Observaba de lejos a los hombres acercarse a ella, tratándola como una esclava. A los 12 años, su madre desapareció. No sabía si había muerto o escapado. Solo sabía que, aquella noche, mientras comía, unos hombres aparecieron y la agredieron. A partir de ahí, su vida se volvió un infierno. Se dio cuenta de que era su madre quien la protegía. Fue golpeada todos los días y tuvo que vivir como un animal. Solo se volvió un poco más soportable cuando conoció a Carme. Ella le enseñó que la única forma de tratar con los hombres era agradarles hasta que se fueran. Decidió seguir sus consejos y aprender a sobrevivir. No podía ser como Carme, pero reconocía que su vida había mejorado. Ahora tenía trabajo y podía alimentar a otros niños con su leche. Para ella, eso ya era suficiente. Clem sintió curiosidad. Quería saber cómo aún producía leche si no tenía hijos. Nell reveló que ya había estado embarazada, pero su bebé nació muerto. Recordaba cómo se sentía viva cuando el bebé se movía dentro de ella. Eso era lo que le daba fuerzas. Pero cuando nació y no lloró, se derrumbó. Cuando las parteras dijeron que el bebé había muerto, sintió como si se hundiera en un vacío. Pensó que también moriría, y estaba conforme con eso. Para ella, morir significaba reencontrarse con su hijo. Pero de repente, sintió algo calentarse por dentro. Abrió los ojos y vio a un niño de 6 meses alimentándose de su leche. Sintió que tenía un nuevo propósito. Tomó al niño en brazos y lo alimentó. Y eso la hizo querer vivir de nuevo. Después de eso, vinieron otros niños y los amamantó a todos. Eso era suficiente para hacerla feliz. Reveló que tuvo otros 2 hijos, pero también nacieron muertos. Clem se sintió agradecido porque ella le hubiera contado todo eso. Le preguntó si aceptaría seguirlo como nodriza de Luna. Dijo que no confiaba en los humanos, pero que no veía razón para dudar de ella. Y como Luna se sentía bien a su lado, sería de gran ayuda. Clem le ofreció la opción. Quería seguir con él y cuidar de Luna, o prefería quedarse allí y ser maltratada por esos gusanos. Nell sabía que era una propuesta tentadora, pero la rechazó. Dijo que le gustaría que fuera diferente, pero no podía ir con él. Después de todo, él también era un esclavo. Además, necesitaba quedarse allí para cuidar de los otros niños que vendrían. Le devolvió a Luna y se despidió. Mientras tanto, los bandidos llevaron a Alicia hasta un puente y le ordenaron que avanzara. Cuando llegó a la mitad, se detuvo y miró hacia abajo. Pensaron que estaba considerando saltar y le dijeron que no sobreviviría a la caída. Pero ella solo estaba observando el río al frente, reconociendo el lugar. Antes de que dijera algo, le informaron que ese era el río donde el héroe legendario Corduar murió. Era exactamente lo que ella sospechaba. Allí, uno de los esclavos decidió que entraría al río. Dijo que, si lograba recuperar lo que buscaban, quería ser liberado junto a su esposa. La mujer lo animó, recordando a los bandidos la promesa. Pero en cuanto saltó, surgieron monstruos y lo devoraron. Alicia sabía que nunca lo habrían liberado. En ese pozo había criaturas acuáticas llamadas Arvensis, que vivían allí desde hacía 300 años debido a una inundación. Ni siquiera Corduar, el mayor héroe de su época, logró vencerlas. La espada legendaria, divisora de flujo, estaba en el fondo, pero recuperarla era imposible. Alicia llamó desgraciados a los bandidos por enviar al hombre a la muerte, sin siquiera una cuerda para traerlo de vuelta. Dagarn respondió que parecía no entender su situación. Ahora era una esclava, y, justo adelante, había un grupo ansioso por ver a una heroína gritar como un cerdo. Pito se acercó saltando por el puente, amenazando con romperle la ropa allí mismo. Pero antes de que pudiera acercarse, Alicia se dislocó el hombro y le agarró la cabeza. Luego lo lanzó hacia un lado, haciendo que cortara la cuerda del puente. Los dos cayeron. Mientras caía,
recordó las palabras de Klen. Si la sangre de él corría por sus venas, entonces ahora no podía morir. Y así terminamos el segundo episodio del anime Clevates. Si quieren los próximos episodios, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.